bienvenida a nuestros estudios al doctor Vicente Solano. Él es profesor de la Universidad de Cuenca, experto en Derecho Constitucional. Doctor Solano, muy buenos días. Hay problemas estructurales en el país. Se ha hablado mucho de un ensamblaje que dejó creando el gobierno del presidente Rafael Correa, que se evidenció en la cooptación de poderes del Estado, y también se apoyó en la modificación de algunas importantes leyes que fueron facilitadoras de la gravísima corrupción que hoy en día sale a la luz a través de denuncias periodísticas y casos que se van configurando ya en la Fiscalía. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre estas reformas que siguen dándose, incluyendo en esto este nuevo proyecto de ley anticorrupción que se pretende sacar adelante en la Asamblea. Muy buenos días, en este caso a todas y todos los oyentes, y muchísimas gracias, doctor Cardoso, por la invitación. Bueno, en realidad yo creo que hay que partir de dos presupuestos un poco complejos que nos permiten analizar en realidad qué es lo que sucede en el país. La primera cuestión es eminentemente institucional, ¿no? Yo creo que en el país varios hemos asistido a una situación en la cual creemos que hay una crisis institucional. En realidad, luego obviamente de haber tenido cierta estabilidad en los últimos 10 años, sin embargo yo creo que la institucionalidad que en cierto sentido se estaba creando, mal o buena, lamentablemente, se ha empezado un poco a desgranar en este último año y medio. Institucionalidad que se la fue construyendo en 40 años de democracia, como dice usted, mal que mal, pero Ecuador ha sido un país en el cual se instauró y ha continuado un sistema democrático. Sí, efectivamente, yo creo que en los últimos 40 años no hemos visto quizás una crisis institucional orgánica de este tipo, porque lamentablemente acudimos a que luego obviamente de la salida del expresidente Correa, en definitiva ha habido una crisis en cuanto a todas las instituciones. No hemos visto una institución casi que haya quedado todavía en pie luego del proceso de reforma. Más allá, evidentemente, de que asistíamos a un proceso en el cual, como usted decía, varias de las instituciones, de las funciones del Estado, quizás estaban obviamente apegadas a un solo poder o en este caso a un solo partido político, lo cual era innegable. No obstante, yo creo que el tema es garantizar la institucionalidad. Una cuestión diferente, uno podría denotar el caso, por ejemplo, chileno u otro casos diferentes en América Latina, en donde a pesar de obviamente después de 30 años de sufrir diferentes problemas económicos, políticos, sociales, hay instituciones que siguen en pie, pero uno puede ver, por ejemplo, en el caso de la Corte Constitucional u otras, en este caso instituciones, lamentablemente, aunque uno diga que el trabajo que han hecho la Corte, tanto la anterior, en este caso del 2015 hasta acá, o la que está hoy llevando en este caso los procesos mucho más complejos en los cuales hoy se viene debatiendo justamente la situación jurídica del país, deben garantizarse justamente que sean estables. Las instituciones democráticas o que conforman este tejido para sustentar la democracia en el Ecuador existen, pero funcionaron pésimamente durante el correísmo y siguen funcionando mal la mayoría de ellas. Exactamente, el problema es que hay una cuestión de que yo creo que sí, efectivamente se ha hablado de un cambio, se ha hablado justamente de la lucha anticorrupción, se habla justamente de la posibilidad de generar nuevos mecanismos legislativos, nuevas medidas administrativas que permitan justamente combatir la corrupción. Pero lamentablemente me parece que ese barniz que un poco el gobierno se ha querido dar de una lucha contra la corrupción, me parece que eso ha quedado en un barniz nada más. No hemos hecho cambios en la estructura en definitiva. Y más bien lo que estamos viendo es que las estructuras políticas han asumido más bien toda esa estructura ya institucional que tenía el Estado ecuatoriano para un poco solamente decir, bueno, sales tú, entro yo, en el mejor de los casos. Y en otros casos vemos incluso como varios de quienes incluso en los últimos 10 años estuvieron justamente dentro del gobierno de Alianza País siguen. Entonces no podemos pensar obviamente de una lucha contra la corrupción cuando varios incluso de los funcionarios que hoy se encuentran dentro todavía de las instituciones del Estado son los mismos que estuvieron en los últimos 10 años. Entonces efectivamente no primero tendría que pensar es que si realmente se está dando una reforma sustancial en cuanto a una nueva institucionalidad que le permita al país hacer justamente una lucha efectiva contra la corrupción. Y yo creo que estamos viendo que no. En definitiva muchos yo creo que incluso Rodríguez, que acaba de renunciar justamente a la Comisión Ciudadana, ha expresado claramente esto, que no hay en definitiva una voluntad política de las instituciones del Estado, de quienes están justamente dirigiendo a la cabeza de la función, en este caso ejecutiva, legislativa u otras, de hacer una lucha
lucha efectiva contra la corrupción. Y claro, obviamente yo creo que muchos han señalado que inclusive si se diera ese tipo de lucha contra la corrupción, inclusive varios de ellos podrían estar implicados en actos de corrupción y en delitos, inclusive contra el erario nacional. Entonces obviamente vemos que para mí me parece importante es que hay una crisis institucional, pero esa crisis institucional lamentablemente no ha sido o no ha respondido tampoco a una lucha importante en cuanto a la lucha contra la corrupción. Y además me parece que hay un problema fundamental, que por ejemplo en el caso de los órganos que han sido designados en los últimos meses o en el último año, lamentablemente ahora ya se habla de cambiar, por ejemplo, esos órganos del Estado. Estamos diciendo que obviamente frente a la debilidad institucional es necesario ir garantizando que hayan estructuras institucionales que puedan mantenerse en el tiempo, y no podemos entonces estar cambiando a la Corte Constitucional, cambiando en este caso a las diferentes cortes o en este caso a las diferentes funciones cuando quieran o cuando queramos una facción política, aunque obviamente estemos en contra de ciertas decisiones, por ejemplo, el matrimonio igualitario u otros, debemos respetar a un órgano obviamente que tiene como función, por ejemplo, justamente hacer el control de constitucionalidad de las leyes, de las normas que se aplican en nuestro país, nos guste o no, pero esa es la institucionalidad que tenemos y que la establecimos en el año 2008 mediante justamente la soberanía popular y el voto que nosotros dimos para aprobar esa constitución. En estos últimos días, doctor Solano, el país ha ido no descubriendo nuevas cosas, pero sí confirmándolas, el alto grado de corrupción que se dio, el manejo mañoso que se dio en las más altas esferas públicas que se evidencian con el caso Arroz Verde, la conformación de la Corte denominada dentro de esta investigación periodística como Corte Cervecera, con jueces nominados a dedo, sugeridos inicialmente como candidatos por abogados, asesores en materia de derecho, muy cuestionados, dicho sea de paso, del propio presidente de la República. Esa fue la situación y así se manipuló la justicia en el Ecuador. Pero más allá de esto, hay entidades del Estado que resultan fundamentales, que son verdaderos pilares del Estado ecuatoriano. Nos referimos a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía, que son las que deben en buena medida defender todos los temas relacionados con el Estado ecuatoriano para dar justamente esta institucionalidad como gobierno que usted señalaba que se ha ido perdiendo en el Ecuador. Estas entidades tienen un pasado también oscuro, la Contraloría con el señor Polit, la Fiscalía con personajes como el señor Chiriboga, la Procuraduría del Estado, muy cuestionada también en sus actuaciones. Todo esto se dio, sin embargo, con la actuación de un organismo que lo permitió, que se suponía era un organismo que representaba a la ciudadanía. Nos referimos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hoy también observado. Conocemos que usted es un experto en este tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ha habido transiciones importantes, aquella que la presidió Julio César Trujillo, diríamos que fundamental para recuperar un poco la institucionalidad del Estado, llegando al momento actual con un nuevo Consejo de Participación Ciudadana controversial, cuestionado, presidido por el padre Tuárez, y sugerencias que se dan ahora desde el sector ciudadano también, con una propuesta en la Corte Constitucional para desaparecer este organismo y en consecuencia también para de alguna manera reemplazar parte de sus funciones y generar un nuevo poder legislativo con 2 cámaras. Quisiéramos, con respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y su futuro, conocer su análisis. Sí, bien, yo creo que lo primero es que hay que hacer un análisis, yo creo que claro, en el sentido de no solamente ir a los dogmas, ¿no? Yo creo que mucha gente, muchos analistas también han defendido justamente la posibilidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, regresando a esa tradición de Montesquieu de los 3 poderes del Estado. Yo creo que el Estado actual, moderno, contemporáneo, puede en este caso crear las funciones que crea necesarias justamente en medio de una complejidad, digamos así, que obviamente tienen hoy, en este caso, las sociedades actuales. Puede crear, yo creo que no solo 3, 4, 5 funciones, lo que se necesite justamente, pero como fundamento el tema del respeto y la garantía de las libertades fundamentales de los ciudadanos. Yo creo que eso es lo fundamental. Entonces, hablar de es que antes eran 3 y ahora son 5 y es malo tener 5 funciones y es bueno tener 3, me parece que eso no me complementa el debate, porque es una cuestión que hablamos de un debate de hace 300 años atrás. Yo creo que la sociedad ha cambiado mucho
frente a lo que decía Montesquieu hace 300 años en la sociedad inglesa, a lo que hoy en cambio es la sociedad ecuatoriana. Y obviamente una sociedad ecuatoriana compleja, ¿no? No es una sociedad quizás en cierto sentido homogénea, muy heterogénea y muy compleja, ¿no? Entonces, lo primero es eso. Lo segundo, evidentemente me parece que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe ser reformado. Yo lo he planteado justamente en un pequeño texto que lo escribí fruto de una investigación, es de que el Consejo de Participación Ciudadana estaba justamente trabajando única y exclusivamente en el tema de la designación de autoridades. Pero los otros dos componentes que me parece son sumamente importantes, que es el tema de la participación ciudadana y el control justamente, en este caso, que se debe realizar a las otras autoridades o a las otras funciones del Estado, también son muy importantes, y eso se descuidó, y por eso mismo creo que es el momento de crisis que hoy tenemos obviamente frente al país, porque lamentablemente el Consejo sí se dedicaba en la mayoría de su tiempo y en la mayoría de sus atribuciones a solamente estar designando y eligiendo autoridades, pero muy poco se hizo en la participación y en el control. A pesar de ello, yo creo que hay experiencias muy interesantes en el Consejo en cuanto a estas otras dos actividades que me parece son sumamente importantes. Ahora bien, en el tema de la designación de autoridades me parece también que un poco hay que contrastar el tema. No podemos decir que todos los concursos han sido malos y que todos los concursos han sido viciados. Yo creo que obviamente hay concursos en los cuales se ha demostrado que ha existido cierto componente bajo el cual evidentemente hay un componente mucho más político en cuanto a la elección. Pero si uno está criticando de que esos, digamos así, concursos bajo los cuales se nombraron a ciertas autoridades fueron políticos, plantearnos regresar a la Constitución del 98, donde se elegían a las autoridades, a las máximas autoridades del Estado por parte de la Asamblea, me parece también que un poco debe ser matizado. Recordemos en ese Congreso de los cenicerazos, en ese Congreso donde se dividía la troncha básicamente, en donde se establecía, bueno, tú te llevas al Contralor, tú te llevas al Superintendente, donde tú te llevas acá a cualquiera de las autoridades del Estado, rompía justamente esa idea, por ejemplo, de la meritocracia. Los méritos que son necesarios, porque no podemos tener, obviamente, en las autoridades, en las altas autoridades del Estado, a cualquier persona. Yo creo que en este caso sí es necesario garantizar ciertos elementos que me permitan tener a los mejores hombres y mujeres ahí. Evidentemente, eso no es una cuestión tan sencilla, porque implica que los modelos para la elección y designación de autoridades son diversos y no todos, obviamente, están más afinados a la democracia o, obviamente, al otro sentido, al sentido antidemocrático. Aterrizando un poco las ideas, doctor Solano, ¿qué es lo que cree que debe suceder con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Por una parte, hay iniciativas para restarle atribuciones, particularmente aquella de nombrar a diversos funcionarios, a las autoridades de control, pero está esta otra también, u otras, para desaparecerlo. Sí, solamente una última cosa antes de justamente responder esta pregunta. Me parece importante recordar que muchos dicen, bueno, es que la Asamblea Nacional debe ser la que debe designar, en este caso, a las autoridades. Recordemos qué está pasando con esta Asamblea Nacional. O sea, no es el mejor ejemplo de una Asamblea Nacional y de un legislador racional o razonable. Se derogan leyes mediante fe de ratas. Además, tiene una aprobación que no supera el 20%. Exactamente. Entonces, me parece que esa idea, que es muy interesante, de regresar antes del 98, me parece que ha sido sobrepasada. Me parece, creo que los dos modelos tienen sus errores y que creo que es necesario, digamos así, reformar obviamente esta forma de designación. Me parece que el Consejo debe tener una participación ahí, pero obviamente yo creo que es necesario inclusive plantearnos otras formas, ¿no? Yo no creo que es la mejor, ¿no? Pero por ejemplo en Bolivia se elige, por ejemplo, a los jueces del Tribunal Constitucional, por ejemplo. Uno puede decir esto es un poco complicado porque son jueces del voto popular, exactamente. Que tampoco, y esto lo hemos visto en Ecuador, es el mejor mecanismo. Fíjese usted la calidad de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se eligió con el voto popular. Yo creo que la democracia representativa tiene sus límites, ¿no? Y evidentemente, por eso decía, la Asamblea Nacional tiene esto, y luego vemos también el caso del señor Tuárez y de los miembros del Consejo. Entonces yo creo que los dos órganos están por ahí mismo. Tienen la misma displicencia, tienen los mismos errores y los mismos equívocos. Pero yo creo que ahí va la segunda cuestión que yo decía que es importante tanto en la lucha contra la corrupción como también obviamente en el tema de la necesidad de cambiar un poco la cultura política, que es que el ciudadano realmente pueda apersonarse y que justamente el ciudadano pueda, no sé, mejorar en su capacidad política y en su capacidad ética, incluso de quién elige justamente a estos representantes que lamentablemente son los que han llegado mediante el voto popular. Una especie de oasis se dio en esta tormentosa existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con Julio César Trujillo. Esta es una opinión personal, pero Julio César Trujillo demostró que a través de este organismo sí se pueden tomar medidas adecuadas en favor de los intereses generales.
Yo creo que el problema es que nosotros pensamos que todas las instituciones son malas porque en este caso hay malas personas. No, yo creo que las instituciones pueden funcionar y tienen atribuciones muy importantes. Yo creo que es necesario reformar el Consejo de Participación, no podemos dejarlo como está. Yo creo que hay que hacer ciertas limitaciones y obviamente quizás potencializar lo que tiene que ver con el control justamente y con el tema de la participación. Me parece que eso no puede pasar por una consulta popular. Me parece que la Corte Constitucional tendrá que justamente discutir cuál es la mejor forma de la reforma. A mí me parece que la reforma constitucional o el procedimiento de modificación de la Constitución para mí va por la vía de la reforma parcial, no puede ir por la vía de la enmienda y no puede ir, y me parece que podría ser o bien por la reforma parcial o inclusive por el tema de una asamblea constituyente. Obviamente eso lo tiene que discutir la Corte Constitucional, no obstante, como digo, me parece que es un órgano del Estado importante que además es una garantía de los derechos de participación y por lo tanto no puede ser una enmienda o una consulta la que puede eliminar en este caso al Consejo de Participación. Y evidentemente, como digo, estos temas que usted trataba con mucho acierto son necesarios, que hay que reformarlos. Yo no creo que es la respuesta regresar al 98, me parece que eso tampoco, pero me parece que sí podríamos ver formas en las cuales, obviando la situación, digamos, en la cual la calidad de quienes están en el Consejo o en la Asamblea, sí podamos, yo creo que hacer una cierta correspondencia entre la Asamblea y el Consejo de Participación con el fin de que los dos, yo creo que compartan, por ejemplo, el tema de designación de autoridades, con lo cual yo tengo legitimidad democrática por ambos lados, pero además también puedo garantizar una discusión mucho más compleja, una deliberación y por lo tanto garantizar, yo creo que los mejores o las mejores hombres y mujeres puedan acceder obviamente a estos altos cargos, ¿no? Finalmente, doctor Solano, relacionado con estos temas de corrupción y también de impunidad en el país, ¿qué lecturas le deja a usted el caso Arroz Verde, INA Papers y otros que han sido sacados a la luz a través del trabajo de importantes periodistas en el país? Particularmente Arroz Verde, que se inicia con el tema de financiamiento de campañas y la falta de control que existe por parte de la autoridad, en este caso el Consejo Nacional Electoral. Financiamiento irregular que comienza con un vínculo con un candidato que se vuelve luego un mandatario, comenzando ya un círculo de un sistema de tráfico de influencias con gravísimos perjuicios a la nación. Bien, bueno, el caso Arroz Verde creo que ha ido evolucionando. Ahora ya lo llamamos, el caso según la Fiscalía se llama Soborno 2012-2016. Ayer tuvimos justamente un hecho importante que fue que la Asamblea Nacional discutió sobre la posibilidad de la procedencia justamente del enjuiciamiento penal tanto de Viviana Bonilla como del expresidente Correa y del expresidente Glass, donde me parece que primero es correcta la interpretación que hace la Asamblea Nacional. El requisito de procedibilidad en cuanto al enjuiciamiento penal, primero, del presidente y vicepresidente de la República es justamente en el ejercicio de sus funciones. Entonces, evidentemente, tanto el señor Correa como el señor Glass, los dos ya no están en la calidad de presidente ni vicepresidente de la República. Entonces, por eso me parece admisible que la Asamblea Nacional haya dicho que no es procedente, obviamente, ese tipo de solicitud por parte de la jueza y por lo tanto el enjuiciamiento penal puede continuar. Y en el caso también de Viviana Bonilla se habla justamente según el 128, establece que la Asamblea podrá justamente proceder a, en este caso, a autorizar el enjuiciamiento penal siempre y cuando justamente ese enjuiciamiento sea por la calidad del ejercicio de sus funciones, y lo cual no, porque en este caso lo que se está pidiendo por parte de la jueza es de un hecho o de hechos acaecidos en el 2013-2014, cuando recordemos Viviana Bonilla era en este caso gobernadora de, en este caso, la provincia de Guayas. Por lo tanto, no deviene justamente el ejercicio de sus funciones y por lo tanto me parece que en claro análisis de la Constitución es procedente lo que ha dicho la Asamblea Nacional. Ahora bien, frente a estos hechos, lo que uno podría sostener es que en definitiva el sistema bajo el cual se operó en los últimos años era un sistema que no tenía ningún tipo de control. Entonces, obviamente, como decía, la esfera institucional, lamentablemente ilegal inclusive, permitió básicamente, ¿no es cierto?, que este tipo de actos, que en este caso eran actos de corrupción y que inclusive terminan siendo delitos en algunos casos y algunos de ellos delitos contra el erario nacional, implican lamentablemente, primero, uno dirá, en el caso de actos de corrupción, bueno, ¿quién es el perjudicado? El perjudicado somos todos.
Hablar de que 70.000 millones de dólares se los llevó, en este caso, o se los llevaron quienes ejercieron estos actos de corrupción, es muy importante. ¿Por qué? Porque luego, evidentemente, eso implica repercusiones para la política económica, para la política social que tiene el país. Entonces, hoy, claro, tenemos un problema frente a la minería, por ejemplo, porque evidentemente no hay recursos. ¿Y qué ha dicho el presidente de la República? Es necesario entonces expandir justamente la actividad minera, porque no hay recursos. Pero el problema es que, claro, después de varios años de no haber habido una lucha efectiva contra la corrupción, efectivamente de llevarse 70.000 millones de dólares, pues claro, no van a haber recursos. Y ahí están los recursos. Y el problema es que a mí me parece que es una falta de voluntad política. Me parece que también los órganos, lamentablemente todavía, incluso la Fiscalía, que está haciendo, yo creo que en la medida de lo posible también sus actividades justamente y desarrollando, en este caso, una lucha, digamos, medianamente efectiva contra la corrupción. Sin embargo, parece que el país ha estado hundido realmente en actos de corrupción, y lo cual implica que las denuncias que existen son de una cantidad impresionante, que la carga, creo que para la Fiscalía es casi imposible de delimitar cuántos de estos realmente terminan siendo actos de corrupción únicamente y cuántos de estos infracciones penales. Una de las entidades que no ha sido tocada, y quizá es el mayor error del paso de Julio César Trujillo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es la Contraloría General del Estado. El actual Contralor fue subcontralor durante todo el periodo de Politi, y esto se presta a lecturas. Hay fuertes cuestionamientos incluso sobre la actuación en diversos casos, entre ellos el caso de Sopladora de la Contraloría General del Estado bajo las manos del señor Celi. Queremos agradecerle, doctor Solano, por su presencia. Muchísimas gracias. Y bueno, solamente para finalizar, quizás yo creo que necesitamos también pensar en la ciudadanía. Yo creo que el tema de la lucha contra la corrupción no es un problema únicamente institucional, es un problema de todos los días. Y yo creo que lamentablemente quizás veía una encuesta, ¿no? Decía el 46% de las personas están de acuerdo que hayan actos de corrupción, pero que haya obra. Y a mí me parece que eso es terrible. Admitir de que en este caso, para que haya obra pública, uno tiene que admitir que va a haber una coima de por medio, me parece grave. Y eso entonces implica también un cambio deontológico y de la cultura política. Lo que la CERCOV ha dicho ayer, que no tiene la capacidad física para supervigilar los contratos en el portal de compras públicas. El 40% pasa sin una revisión, es lo que acaban de decir el día de ayer. Una situación realmente lamentable que pone en duda la solvencia incluso del Estado ecuatoriano. Gracias. Es necesario el cambio, es necesario el cambio. Gracias, doctor Vicente Solano, experto en Derecho Constitucional, profesor de la Universidad de Cuenca.